Estamos en comunicación con Sergio Drukarov, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. La semana pasada el Gobierno Nacional anunció una nueva baja en estas bajas progresivas que están realizando las retenciones a la industria, que pasó bastante inadvertida. Por eso queríamos hablar con Sergio para que nos cuente cómo fue exactamente el anuncio de la semana pasada y cómo es el cuadro de situación con la industria. Hola Sergio, buenos días, Roxana Coto de este lado. ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, es así, ¿no? La semana pasada un pequeño anuncio de una nueva baja en las retenciones a las exportaciones industriales. Sí, efectivamente el gobierno lo había anunciado hace algunas semanas atrás, pero finalmente la semana pasada se publicó el decreto 566, que básicamente le da el estatus normativo al anuncio y que básicamente propone un esquema de reducción progresiva de lo que son las retenciones a las exportaciones en todo lo que tiene que ver con la industria química, el acero, el aluminio, cobre, parte de la producción automotriz y metalurgia, y también a productos que tienen que ver con el caucho, los fertilizantes, los productos petroquímicos. Todo eso ya va a terminar convergiendo en una eliminación total al 0% antes del 1 de junio del 2027, es decir que va a llevar esto un año. Uh-huh. Pero es una señal ya muy positiva para ir preparando a todos los exportadores de estos sectores que puedan ya ir pensando en su nuevo esquema a partir de que vaya eliminándose este impuesto. Que es muy entonces es una muy buena noticia, ¿no? Y no es tanto el tiempo. Es una muy buena noticia, como siempre conversamos, Roxana, las retenciones son un impuesto a exportar, un impuesto a lo que la Argentina necesita. Argentina necesita exportar muchísimo más de lo que está exportando. Más allá de que estamos teniendo una situación en el comercio exterior favorable desde el punto de vista agregado, porque el complejo de Vaca Muerta, la minería, la agroindustria también viene dando números muy buenos y se espera que Argentina este año supere los 90.000 millones de dólares, es importante que empecemos a mirar la composición y el nivel de derrame, si se quiere, de cómo esos negocios internacionales impactan en la dinamización del empleo, en la participación de las economías regionales. Uh-huh. Sobre este punto te puedo comentar, el gobierno nacional hace unas semanas un informe mostrando que había habido un aumento de las exportaciones realizadas por pequeñas y medianas empresas. Había un aumento interanual de un 32%, son números que son también favorables. Sin embargo, hay que mirar la película estructural. Esto es un buen camino que se está tomando en materia de dar señales para favorecer los negocios de exportación, pero Argentina todavía la participación de la pequeña y mediana empresa en las exportaciones totales está en torno al 10-12% según el año que se mire, y esto para la comparación con el resto del mundo es muy bajo. Países desarrollados como Italia o España, las pymes exportan no menos de un 40-45%, y eso hace que muchísimas empresas de hasta 200-250 empleados tengan una visión internacional, tengan una capacidad de pagar salarios mejores, generen un ecosistema de innovación y de entramado con proveedores locales realmente muy dinámicos, a los cuales los obliga también a tener calidad internacional. Uh-huh. Y pensar en los sectores que te estoy diciendo que están traccionando en la economía argentina, que son básicamente en las exportaciones, ¿no? Que tienen que ver con la energía, la minería principalmente, y bueno, estos sectores tienen una menor capacidad todavía de traccionar la internacionalización de pymes. Entonces, es importantísimo que esta agenda de reducción de impuestos, como ha marcado el gobierno nacional, avance, pero también es muy importante la otra agenda, que es la de mejorar el comercio exterior de la pyme del interior, seguir dándole señales con más elementos de financiamiento, con otro tipo de incentivos a reducir los costos logísticos, a mejorar la operatoria aduanera, a poder usar el sistema intermodal de transporte entre barco y camión, que siempre ha sido una
un desafío importante para quienes exportan desde el interior, en particular desde Córdoba, con lo cual, bueno, continuamos trabajando con una agenda que estructuralmente sigue teniendo desafíos importantes. Y a esas cosas que vos estás mencionando, ¿se las está mirando, se les está poniendo foco, digamos, en mejoras en logística y los demás aspectos que hacen a que una pyme exportadora pueda realmente exportar y meterse más en el mercado mundial? Sí, muy buena tu pregunta, Roxana. Nosotros, como sabés, desde la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, presidimos la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, es la FECACERA. La FECACERA viene manteniendo un diálogo muy, muy proactivo y muy fecundo con las autoridades de la aduana, con el Ministerio de la Regulación, con la Secretaría de Comercio. Estamos trabajando para darle algunas soluciones definitivas a la cuestión de cómo evitar las demoras y las revisiones innecesarias de contenedores que utilizan aduanas del interior en los puertos que tienen que ver con la parte del transporte marítimo y desintermodalidad. Todavía no hemos logrado normas de alto rango, se han producido lo que llaman instrucciones o normas desde el punto de vista operativo, pero tenemos la expectativa de generar normas que perduren en el tiempo, mínimamente decretos, idealmente reformas por ley que le den una estabilidad y una concreción regulatoria definitiva a estos problemas que han sido históricos para la Argentina, que no son de esta gestión, no son de la gestión anterior ni de la anterior, son problemas verdaderamente históricos del comercio exterior, pero que tenemos la oportunidad hoy de darle un cierre y una transformación con normas de alto rango como leyes o a lo sumo decretos. ¿Y ven receptividad en eso, digamos, ven voluntad? Estamos viendo un diálogo muy fecundo, pero está costando la última milla, que siempre es la que cuesta, que efectivamente nos pongamos de acuerdo en la letra chica, en los detalles, en los niveles de intervención que distintos organismos tienen que tener, pero estamos en el buen camino. Yo creo que en el transcurso de este segundo semestre tenemos la expectativa de que las autoridades nacionales puedan concretar este tipo de agenda y de normativa que le van a dar al comercio exterior del interior realmente un nivel de agilidad y una facilidad mucho más grande, sobre todo volviendo a hacer operar a empresas que hoy no usan las aduanas del interior, que son mucho más ágiles, mucho más transparentes, mucho más sencillas de utilizar y que hoy prácticamente diría que 4 de cada 5 exportadores de la provincia de Córdoba lamentablemente no están utilizando aduanas de Córdoba por este tipo de problemáticas, por la falta de agilización y de un incentivo a la descentralización operativa del comercio exterior. ¿Y quizás es más importante o tiene más peso esto que vos me estás mencionando que la baja de retenciones o no? Tu intuición es correcta, Roxana, porque si un contenedor cuya carga vale, por ejemplo, $40.000, tiene que pagar en el puerto por una demora operativa innecesaria, por una imagen sospechosa que se podría verificar en destino o en origen, pero no en el puerto. Cuando se usa una aduana del interior, el puerto termina siendo un lugar intermedio, no es ni destino ni origen, entonces podría evitarse ese tipo de revisión. Te hablé de una carga de $40.000, fíjate que podrías tener un costo, hemos tenido casos concretos de costos que oscilan entre los $6.000 y $8.000 extra por bajar la carga, volver a subirla, perder el barco, rearmar el booking. Todo eso es casi entre un 15 y un 20% de pérdida sobre el valor de la carga. Y las retenciones es mucho menos que eso. Ni hablar las variaciones del tipo de cambio, que inmediatamente uno compara un 15, un 20% menos de tipo de cambio y un dólar de 1.400 pasa a ser un dólar de 1.150, ¿no? Claro, les cambia totalmente la ecuación. Bien. Son costos verdaderamente importantes y significativos que están ocultos y que tienen costo fiscal cero.
Esto es importantísimo. La retención tiene un costo fiscal. El Estado deja de percibir un impuesto que, si bien es distorsivo porque penaliza al que exporta, no deja de ser recaudación del fisco. Las propuestas que estamos proponiendo nosotros, todas tienen costo fiscal cero. Es cambio normativo, es cambio de procedimiento, es agilización y sin perder control y sin que el Estado deje de velar por la seguridad nacional. En los casos de seguridad nacional, por supuesto, que toda carga debe ser verificada, pero en los casos en los cuales eso no conlleva riesgo, debería verificarse en destino o en origen y no en los puertos intermedios. ¿Y estas cosas se tienen que trabajar directamente con los funcionarios nacionales o no deberían tener un papel muy importante y decisivo los legisladores de las provincias para lograr esto? Estamos conversando con legisladores de la provincia en esto, nos están acompañando, por supuesto, es muy perspicaz tu observación. ¿Por qué? Porque obviamente si esto tiene agenda en el Congreso, tiene que tener a las personas que lideran esa agenda legislativa en las provincias y en particular en Córdoba, que tiene un particular interés en motorizar el tercer complejo exportador de Argentina. Así que desde ese punto de vista sí, están involucradas las autoridades legislativas también, no solamente los funcionarios de línea de estas dependencias que te comenté. Perfecto. Bueno, la última cortita, por favor. ¿Cómo está el cuadro de situación general? Las exportaciones. Córdoba viene creciendo, o sea, a nivel nacional es muy buena la performance que hay, ¿no? Sí, como vos sabés, Roxana, Córdoba tiene una matriz agroindustrial fuerte en sus exportaciones. Es un sector que viene teniendo un muy buen desempeño, en particular liderado por el complejo del maíz, del maní, del garbanzo. El año pasado Córdoba alcanzó los 11.000 millones de dólares anuales de exportaciones. Se espera que este año superemos esa cifra y a nivel nacional también, más motorizado por lo que es la energía y la minería, esperando superar los 90.000 millones de dólares por primera vez en la historia, porque Argentina, para seguir un camino de desarrollo y de crecimiento continuo sin volver a encontrarse con restricciones de divisas, necesita aportar más. Así que esperamos un muy buen año y también, como te decía antes, importantísimo revisar y trabajar sobre la estructura y la participación de las pymes en el comercio exterior, que es nuestra agenda. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, Roxana, para vos. Un abrazo. Hasta luego. Sergio Drukarov es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.